Continuamos en tiempo real y yo le comento ahora que el proyecto editorial Che Guevara, que es resultado de la colaboración entre el Centro de Estudios Che Guevara y la editorial Ocean Sur, suma ya varios títulos que abordan la vida y obra de una de las figuras más importantes del movimiento revolucionario cubano y también latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Y para precisar detalles sobre este empeño editorial, vamos a continuar conversando con Aleida Guevara March, hija del guerrillero heroico, y se suma al set Disami Zarcia Muñoz, quien es investigadora de dicha institución. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleida, para muchos la figura del Che, no solamente en esta fecha, sino cualquier día del año, lo estábamos analizando en el primer momento de nuestra entrevista, es una figura motivadora, es inspiradora, es convocadora también. Y lo hace desde una posición interrogadora. O sea, uno siempre trata de responderse cómo llegó a ser el Che tan peculiar, cómo lo logró, cómo lo hizo, cuánto hizo. En ese sentido, en ese camino, pudiéramos decir que está la génesis de este proyecto de colaboración entre el Centro de Estudios Che Guevara y la Ocean Sur, tratando de responder esas perennes cuestiones. Más bien, nosotros lo que intentamos es que se conozca al Che por él mismo. Desgraciadamente ha habido muchos biógrafos en los últimos tiempos y algunos inventan, otros cambian fecha, en fin, es difícil elegir una biografía que uno pueda recomendar. Por eso nosotros siempre decimos que es mejor leer al Che por él mismo. Desde los 17 años aproximadamente, él escribe un diccionario filosófico donde va poniendo criterios, ¿no? Ese tipo de digamos, conceptos que después va a seguir ampliando, porque una de las características del Che es que él nunca cesa de estudiar, nunca, siempre hay capacidad para aprender algo nuevo. Y esto es algo difícil entonces en un centro, porque por muy poco tiempo que vive, lo asesinan con 39 años, el hombre dejó escrito una cantidad de cosas muy interesantes y hemos tratado de ser lo más fiel posible para que las nuevas generaciones alcancen a leerlo por él mismo, sin intermediarios, sin alguien que diga, el Che dijo o creo que el Che... No, el Che es quien dice, yo dije esto, yo hago esto, ¿no? Y ese es el centro de todo el trabajo del centro de estudio. El Che habla por sí mismo y desde luego esa es la principal fuente de consulta para todos los que nos interesamos en la vida y obra del guerrillero Disami. Ahora, ¿cuáles son los principales títulos que puede disfrutar el público lector en esta colección que presentan? Bueno, a ver, el proyecto editorial, porque es un poco más compleja que una simple colección, el proyecto editorial, que tiene más de 30 volúmenes, tiene como centro los propios documentos personales del Che que se atesoran en el Centro de Estudios Che Guevara y que están inscritos en el Registro Mundial de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Mira, el proyecto es muy diverso y abarca varias líneas temáticas o varias líneas de trabajo, y dentro de ellos cada una de esas líneas tiene algunos títulos que pueden ser más o menos útiles de independencia del tipo de lector que seas, si eres investigador, si eres estudiante, si eres conocedor, si eres solamente alguien que se interesa por la vida del Che. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una antología que se realizó hace unos años que se llama América Latina, Despertar de un Continente, que precisamente muestra o que trata de responder esa pregunta que tú hacías al inicio de cómo el Che llegó a ser el Che, es decir, cómo el Che llegó a ser lo que nosotros conocemos hoy o cómo llegó a incorporarse al proyecto revolucionario cubano. Esa antología puede ser un camino para responder esas preguntas. Para el que quiere conocer al joven Ernesto, Notas de viaje, relatos de motocicleta, puede ser entonces un libro muy atractivo porque es la prosa inicial o iniciática también de un joven inquieto, temerario, sí, valiente, que va por la aventura, pero que en el camino va cambiando, va transformándose a partir del choque con la dura realidad latinoamericana, y ese cambio lo va reflejando en sus crónicas, en su narrativa. Y en una toma de conciencia también. Alguien que se interese, por ejemplo, en investigar a profundidad y sistematizar las experiencias de la lucha revolucionaria en Cuba no puede dejar de leer el diario de un combatiente, que es el diario que él siguió en la sierra y en la región de las Villas, y que luego convirtiera en los pasajes de la guerra revolucionaria de Cuba,
que también son expresión de un método que utilizó mucho durante toda su vida, es decir, esta idea de escribir anotaciones diarias a medida que va viviendo el proceso, la experiencia, y luego regresa a esas anotaciones para reelaborarlas, sistematizarlas, enriquecerlas con reflexiones anteriores. Y uno que no puede faltar, que a mí, por ejemplo, es uno de los que más me parece imprescindible, es los pasajes de la guerra revolucionaria del Congo, porque es una experiencia de la que poco se habla en Cuba, de la que poco se conoce, y donde él desarrolla una prosa y un análisis, una capacidad de análisis que es extraordinaria. Pueden ser muchos más, pero ahora mismo creo que me quedo sin tiempo. Así es. ¿Cómo entonces ha transcurrido estos años de proyecto y de trabajo y empeño editorial? Desde 2023 exactamente está disponible ya una antología general, Ernesto Che Guevara, considerada además la más completa del mundo. Sí, por una cuestión que podemos explicar en poco tiempo. Las antologías anteriores siempre partían de selecciones de textos ya elaborados por el Che después de 1959. Había un grupo, un cúmulo de documentos, de manuscritos, que el centro había ido dando a conocer en su labor editorial, que no habían estado incluidas en esos ejercicios antológicos anteriores. Es por eso que se puede valorar como una antología como la más completa hasta el momento, porque trata de abordar precisamente toda la vida de Che Guevara en sus momentos más importantes, desde que él mismo comienza a escribirla, desde que él mismo comienza a reflejarla. Y entonces ahí se incluyen no solo los clásicos, no solo los textos que son de economía política, de análisis filosófico, o los clásicos que conocemos muchos como Guerra de Guerrillas, el diario hecho en Bolivia, los pasajes de la guerra. También se incluyen los textos de juventud, se incluyen las cartas, se incluyen fotografías, se incluyen incluso otro tipo de paratextos que lo que hacen es complementar la información que aparece en cada tomo, sobre todo para guiar al lector en el momento, en el contexto histórico en el que está leyendo esos textos del Che. Es decir, cada tomo tiene una cronología, una selección de mapas, una selección de manuscritos que le permite al lector transitar por la vida del Che desde lo que escribe el Che y conectando con textos históricos. En su contexto. Entonces podemos considerar que estos elementos que integran esta antología pueden ser considerados en su mayoría inéditos, poco conocidos. A ver, hay tres de los tomos son en su sistematización un ejercicio nunca hecho antes para Cuba. Es decir, los tomos que corresponden precisamente al periodo que va desde 1960 hasta 1965, de la manera en que aparecen allí sistematizados, nunca se había hecho en relación con el Che Guevara. Y aparecen también algunos materiales que son inéditos y que se incluyen por primera vez ahí en los tomos. ¿Cuántos investigadores están involucrados hoy precisamente en la ampliación de las colecciones? ¿Cuánto están aportando? Tenemos muy poquito. Ahí tenemos muy poquito, desgraciadamente. La investigadora principal nuestra es María del Carmen Ariet, que ahora está enferma, por eso no vino hoy acá. Y ella es realmente una de las mayores conocedoras del Che en la actualidad. Lo ha estudiado profundamente y entonces ayuda a las nuevas generaciones a ir buscando, digamos que aspectos de la vida del Che en las cuales hay que profundizar más, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos poquitos investigadores en este momento. Sirva entonces esta entrevista también como una convocatoria para todos los profesionales que estén interesados en aportar a los proyectos que se están generando, porque el centro no solamente se dedica a divulgar la obra del Che, sino que además busca otros caminos para conectar con las nuevas generaciones. Lo más importante del centro, yo pienso, es un poco tratar de ayudar a que las nuevas generaciones conozcan mucho más al Che y lo lleven a la práctica. Hoy mismo estábamos hablando de eso, yo no me canso de decirlo porque fue una experiencia muy linda. Ella estaba trabajando con un grupo de niños hace ya algunos años y estábamos viendo cómo los niños sentían al Che, ¿no? Entonces ese día nos toca a mí hablar del internacionalismo y estamos contando, haciendo anécdotas de estas cosas, cuando salta un niño y dice, chico, mira eso, tú lloras todos los días porque tu mamá está en Venezuela. No, si tu mamá es igual que el Che, pero fue una expresión tan natural y eso es lo que nosotros aspiramos, es decir, que los niños lo sientan presente y lo puedan utilizar, lo puedan
puedan sentirse apoyados por él para enfrentar la vida, para enfrentar las dificultades. Ese sería el objetivo más hermoso del centro. Digo, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores también. Así, tratamos de acaparar todo el espacio de la vida, pero sobre todo las nuevas generaciones, que para nosotros es fundamental. La obra, la vida del revolucionario, del hombre, del guerrillero heroico, siempre necesaria y sobre todo en los tiempos actuales. Yo le agradezco muchísimo la presencia, Leida Disamis. Hasta la victoria siempre. No podía despedirme de otra manera. Nosotros ahora continuamos en tiempo real, ustedes no se aparten.